Hola chicos, ¿cómo están? Hoy arrancamos lo que es la segunda clase del libro de Margulis, La juventud es más que una palabra. La vez pasada vimos desde los márgenes de la juventud y en este caso vamos a ver el capítulo de qué significa ser mujer joven en un contexto de extrema pobreza, que también obviamente la estoy dejando la fotocopia en un PDF para que la vayan leyendo. Son estudios, o mejor dicho, son capítulos que están vinculados porque son estudios que uno parte del otro. Nosotros la vez pasada elaboramos lo que eran los jóvenes de la esquina, lo que era la junta de barrio, la ranchada. En este caso, tomando esa base de ese estudio que se hizo este capítulo en base a otro estudio que enfocaba, en este caso, en mujeres jóvenes, adolescentes, para poder analizar sus características y ver cuáles eran las diferencias. Obviamente partamos de la base, chicos, que la exclusión social marca la identidad de ambos grupos, tanto de hombres como de mujeres. En la página 148, si mal no recuerdo, en este capítulo van a encontrar un concepto central, que va a abarcar más de un tema que vamos a ir trabajando a lo largo del año, con lo cual les pido que pongan sobre todo atención, tomen nota obviamente de lo que yo les vaya explicando, pero sobre todo también a la hora de ir a la fotocopia focalicen en ese concepto, que es el concepto de circuito de daño psicosocial. ¿Qué es este concepto, chicos? Este concepto lo que viene a graficar es el deterioro que ocurre a nivel social y psicológico de un montón de personas, pero no de cualquier persona, sino de personas que pertenecen a determinada clase social. Llámese baja o llámese infraclase, que como le dije la vez pasada, lo iremos viendo a lo largo del año. Piensen, por ejemplo, en lo que es una cárcel. Si ustedes van a una cárcel, dentro de lo que es el triple estrato de clases, clase baja, clase media, clase alta, ¿qué hay más población? ¿De clase baja, de clase media o de clase alta? Obviamente de clase baja. Ustedes dirán, bueno, será porque delinquen más, por eso no hay de clase media o alta. No, también delinquen. Pero la institución carcelaria está hecha para nutrirse de gente de población de clase baja. Se suele bromear que cárcel que se abre, cárcel que se llena, y uno diría, bueno, pero ¿eso qué es porque hay mucho delito? No, porque justamente la institución se va a preocupar de poder captar a determinado tipo de población que obviamente infringe la ley, pero no es casual que sean casi todos de la misma clase social. Lo mismo con los neuropsiquiátricos públicos. Ustedes van al Bordo, al Moyano, y uno diría, los locos, entre comillas, que se van a encontrar son casi todos de clase baja. De clase media y de clase alta casi no hay. Y ustedes dirán, bueno, es porque van a una institución de salud mental privada. Primero, no todos pueden acceder a ella, y además, incluso pudiendo acceder, ustedes después ven una lógica totalmente distinta, en donde si van a una institución privada, a un neuropsiquiátrico privado, a una institución de salud mental privada, están el tiempo justo y necesario. En cambio, uno ve que en un neuropsiquiátrico están recluidos, están tirados, hay gente que está hace años, hace décadas, como en su momento un informe de derechos humanos marcaba, gran parte de los pacientes en salud mental son pacientes sociales, o sea, podrían estar externados, pero como no tienen a dónde ir, no tienen quien los capte, están justamente eh, en un neuropsiquiátrico encerrados, más allá que su situación de salud mental no la merita. Entonces, circuito psicosocial viene a marcar eso, cómo a través de dos niveles se va deteriorando a las personas que la atraviesan, y que insisto, en gran parte son de clase baja o de infraclase. El circuito psicosocial, chicos, se divide en dos. Se divide en el nivel estructural de la sociedad, que el nivel estructural son justamente todas las instituciones, todo lo que es la estructura de la sociedad, que va desde el Estado, obviamente, como la estructura madre, y todas sus instituciones, que van desde la policía, los hospitales, la escuela, también la institución de la familia, los trabajos, en donde uno percibe cómo se ve este deterioro, sí. Piénselo, por ejemplo, a nivel laboral. Ha habido infinidad de situaciones de cómo se ha discriminado a la persona por el domicilio de su DNI, que si vivía en una villa no lo tomaban y si vivía en un barrio común, entre comillas, sí se lo tomaba. Piénsenlo a nivel de la salud. Se supone que toda persona tiene derecho a la salud. Y sin embargo, ha habido infinidad de casos de personas en situación de calle que cuando han querido ir a atenderse a una salita de barrio se les ha negado la atención. Entonces ahí uno ve cómo este tipo de instituciones generan un deterioro que va marcando a las personas en mayor o menor medida. Y después hay otro nivel, que es el nivel del imaginario social. Que el nivel del imaginario social ya tiene que ver con creencias, con estereotipos, con prejuicios, que dañan igual o incluso más que las mismas estructuras. Obviamente que hay chicos que son vinculados porque las estructuras, las instituciones portan todas estas representaciones de creencias, de prejuicios, de estereotipos sobre este tipo de población sobre el cual va a caer. Entonces, obviamente que son componentes que están intercalados. Piensen, por ejemplo, en la ecuación pobre es igual a peligro, que mucha gente lo porta,
Si algo tiene de interesante toda la movida que se ha hecho de género estos últimos años fue rescatar el concepto de microrepresentaciones. ¿Qué son las microrepresentaciones? Son representaciones que todos tenemos de forma inconsciente, pero que no las registramos. Les doy una de ejemplo de género para que vayan dando punto. Viene un padre con un nenito, el nenito está un poco tendido, y el padre, sin ninguna intención obviamente desvalorativa hacia él, ni hacia la mujer, ni hacia nada, le sale a decirle, pero no seas maricón, los nenes no lloran. Bueno, eso ya transmite una imagen estereotipada de cómo tiene que ser un hombre, de que no tiene que llorar, de que tiene que reprimir sus emociones. Bueno, eso es una micro representación. Y todos tenemos micro representaciones. Uno a veces se percata en la contradicción de que quizás del discurso para afuera dice una cosa, y sin embargo en los hechos esto no ocurre lo mismo, sí. Entonces, con respecto a la gente carenciada, a la gente de clase baja, infraclase, también hay toda una serie de representaciones que van a hacer que se los discrimine, que se los prejuzgue, que se los tienda a sesgar, a segregar, a dejar de lado, y que obviamente van a ir generando un daño en mayor o en menor medida, sí. Yo siempre recuerdo que en un momento determinado de mi ejercicio profesional estaba laburando en salitas de barrio acá en Berazategui y tuve una paciente de salita que quiso ponerse a hacer muffins, magdalenas, cupcake o como quieran llamarlo, y simultáneamente una de consultorio. Obviamente la de consultorio de clase media, la de salita de clase baja. Y es increíble cómo la de clase media tenía una red alrededor que los compañeritos perdón, los padres del compañerito de su hijo de jardín empezaron a comprar, los familiares también, pudo publicitarlo por redes sociales, y uno veía que la chica de clase baja no tenía esa red, le costó un Perú juntar monedita por monedita para comprar la materia prima para hacer las magdalenas, y cómo después todo parecía como que conspiraba en su contra. Bueno, ese es el circuito psicosocial. No es algo mágico, no es el destino, no es Dios, sino que hay circuitos que condicionan las posibilidades que tienen las personas. Y esto piénsenlo chicos para todas las clases. Si bien el circuito de daño psicosocial apunta a la clase baja y la infraclase, piénselo también para las realidades de clase media y clase alta. Y uno ve que las posibilidades que va teniendo son en ese sentido no únicas o no pocas, pero sí son limitadas. Entonces, cuando ustedes ven la pirámide de clases, clase baja, perdón, clase alta, media baja, ustedes van a ver que la línea entre las clases no es punteada, es una línea derechita, recta, no hay ningún espacio en ella. ¿Por qué? Porque lo que se quiere marcar es que el ascenso-descenso de clases es difícil. Ustedes son, por ejemplo, clase media. Les puede ir mal, pasarán a ser clase media baja, les puede ir muy bien, pasarán a ser clase media alta. La posibilidad de descenso o ascenso de clases es difícil. ¿Por qué? Porque hay circuitos establecidos a nivel social y a nivel psicológico que condicionan las posibilidades de una persona. Eso es lo que justamente les quiero marcar con este concepto, solo que en este caso obviamente está enfocado en lo que es la clase baja y la infraclase. Con respecto a la fotocopia, va a decir además que en este caso estas chicas son primas, hermanas, novias de estos chicos de los jóvenes de la barra, que participan por momentos dentro de lo que es la ranchada, el grupo, pero una vez que se ponen en pareja, el eje pasa a estar en la pareja. Empiezan a transitar cada vez menos tiempo al afuera y el eje pasa a ser sobre todo en tres roles. Ser obviamente parejas, ser dueñas de casa o amas de casa y ser madres. Uno lo que percibe, que es lo que van a marcar los autores, es que la pareja también va a ser no solamente una situación de dependencia significativa, sino que también va a ser el puntapié para la posibilidad de poder proyectar la posibilidad de tener hijos. Y es acá donde los autores remarcan la importancia de poder deconstruir y poder romper con ciertas microrepresentaciones, como yo les decía hace un rato, en donde muchas veces está este estereotipo de que a la clase baja, discúlpeme el vocabulario, de que solamente les importa coger, tener hijos, porque quieren cobrar una asignación y bla, 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 bla. Ustedes van a ver que el autor en eso es enfático, sí. En muchos casos la reproducción está totalmente desligada del placer, sí. Para hacerlo en criollo, ni siquiera disfrutan coger. No pasa por ese lado, chicos, sino todo lo contrario. Pasa por poder proyectar en esa criatura una esperanza de que tenga algo diferente de lo que tuvieron ellas. Porque al igual que pasa con los jóvenes de la barra, también vienen de una socialización primaria totalmente deficitaria, con un montón de carencias, con un montón de problemas. Entonces, depositan en esa criatura una proyección de que pueda lograr algo distinto. Ahora bien, si vos no venís de una buena base, si vos no tenés una socialización primaria positiva, ¿qué posibilidad hay de que vos se la puedas transmitir a tu hijo?
y es ahí donde justamente hay un circuito que se da lamentablemente una y otra vez, en donde lamentablemente después terminan reproduciendo en parte lo mismo que han padecido. Algunas tratarán de hacer algo diferente. Lo que pasa es que acá entra el circuito psicosocial y las posibilidades van a ser mucho menos reducidas. Insisto, no lo vemos solamente en algo extremo como puede ser una cárcel o un manicomio. Piénselo con las escuelas. Dentro de las escuelas ustedes tienen escuelas públicas que apuntan a determinado tipo de alumnos y escuelas públicas que apuntan a otros. Escuelas que tienen una matrícula elevada y que justamente queda un montón de gente por fuera, y escuelas públicas que nadie quiere saber nada y que si pueden evitarlo lo evitan. Bueno, eso también forma parte del circuito psicosocial y de las posibilidades y cómo uno lo va a condicionar. Había un estudio francés muy interesante que agarraba chiquitos de jardín y después veía cómo iban construyendo su recorrido, y lo que se veía es que las posibilidades que después iban a tener a nivel futuro, educativo y laboral iba a depender ya desde el recorrido en jardín, con lo cual imagínense cómo eso uno lo va condicionando de las posibilidades que después uno va a tener en la vida. A grandes rasgos, chicos, es esto lo que yo quiero que remarquen, sí, de justamente cómo las mujeres jóvenes también parten de esta socialización primaria con un montón de dificultades, que pueden formar parte del grupo de la esquina, pero que una vez que se ponen en pareja, digamos, lo que es las posibilidades del exterior pasan a quedar cada vez más relegadas, y el eje pasa en esta triple lógica de ser parejas, de ser amas de casa y sobre todo de ser madres. De lo mismo el autor va a marcar con respecto a la televisión o la religión, que en muchos casos van a ser sus vías de salida al exterior, sobre todo el tema de la televisión, y el tema de la religión como una forma de apoyarse a través de la espiritualidad, quizás en un futuro mejor, que lamentablemente su pasado tuvo grandes carencias y su presente obviamente lamentablemente al no tener una buena base es muy difícil que pueda ser distinto. A grandes rasgos es esto lo que a mí me interesa que ustedes puedan remarcar con la fotocopia. Como siempre les digo, chicos, si hay alguna duda, alguna consulta, por favor no duden en preguntar, en comentar. Como les dije en la primera clase, traten de ir tomando nota, sobre todo porque cuando llegue el parcial que no tengan que ver 500 videos. Si son obses como yo, lo que les recomiendo es que cuando yo vaya tirando algunos conceptos centrales, fíjense los minutos que van del video y pueden anotarlo en algún lado, cosa que si después les queda alguna duda o algo, van directamente al minuto de ese video y no tienen que estar viendo todo el video de vuelta hasta que llegue esa parte del concepto que les estoy transmitiendo. Pero insisto, cualquier cosita, no duden en consultarme. Ves que viene, vamos a seguir laburando con otra fotocopia de este mismo libro, que es la fotocopia de bulimia y anorexia, el corsé de la autodisciplina. Chicos, cualquier cosita me consultan. Sí, gracias.